Bueno, buenas tardes, soy el profesor Denis. Vamos a iniciar un tema más correspondiente al curso de geometría, que son congruencia de triángulos. ¿Qué tenemos por congruencia? Son aquellos triángulos que guardan una cierta relación con respecto a sus lados y a sus ángulos, es decir, que son iguales. ¿Sí? Son iguales. Y también dice sus elementos homólogos, es decir, guardan ciertas características, también son iguales. Entonces, pero para eso va a haber tres casos que nos va a ayudar a identificar dónde vamos a aplicar la congruencia y qué congruencia tienen esos triángulos. ¿Sí? Entonces es importante esa parte que se hace. Entonces, es igual como dos personas, ¿no? Que tienen ciertas características. Entonces, ¿qué dicen? A esa persona se parece a la otra persona, ¿no? Ciertos rasgos que le caracterizan, el otro también lo tiene. Es igual lo que sucede acá. Si se dice que dos triángulos son congruentes, entonces tienen sus elementos, sus características, tienen cierta similitud. Es decir, tiene ángulos iguales, lados iguales. Es decir, a ángulos iguales en ambos triángulos se va a poner lados iguales. O también a lados iguales se va a poner ángulos iguales. Entonces, es importante que esa relación tengan presente ustedes mismos. Entonces vamos a empezar con lo que es congruencia de triángulos. Se encuentra la importancia que se da en la relación en su contexto diario, como también como se ve la aplicación de la matemática, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? Se dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus lados y sus ángulos iguales. A lados iguales se le va a poner ángulos iguales. A ángulos iguales se ponen lados iguales. Entonces, para eso se va a presentar tres casos que también nos va a ayudar a identificar si esos dos triángulos guardan una cierta relación con respecto a sus lados, a sus ángulos. Entonces, si decimos que esos dos triángulos son congruentes, ¿qué te parece? Acá le ponemos alfa, acá le ponemos teta y acá le ponemos beta. Acá le ponemos alfa, acá le ponemos teta y acá le ponemos beta. ¿Qué decimos? Ah, profesor, entonces si te decimos que estos dos triángulos son congruentes, acá le ponemos C. Entonces, si a beta se lo pone C, acá también se lo va a poner C. Si a teta se lo pone B minúscula, acá también va a ser B. Si alfa se lo pone A, acá también va a ser A. Entonces ahí se determina que esos dos triángulos son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, ¿qué se va a determinar? Se va a determinar esto, ¿verdad? ¿Qué se dice? Que AB es igual a ED. ¿Sí? Eso se va a determinar. ¿Qué más se determina? ¿Qué más se determina? Ponerse acá ahí. BC. ¿Quién se pone a BC? Al lado de BC se pone alfa. Entonces, EF es igual a F. ¿Qué más? ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Ah, profesor, si a teta se lo pone, entonces AC es igual a quién. ¿Quién se lo pone a AC? ¿Quién se lo pone a AC? Ah, profesor, ¿quién se lo pone a AC? Ah, se lo pone teta. O sea, teta, ¿qué se lo pone? Ah, entonces estos dos son iguales, entonces es igual a DF. Y ahí te das cuenta, ¿no? Entonces ahí tenemos una característica, vecinos, tenemos los lados iguales. O elementos son homólogos, ¿no? Entonces, tenemos de esa manera. ¿Qué más decimos? ¿Qué decimos? Ah, también si tiene lados iguales, entonces sus ángulos también son iguales. ¿Qué te parece? BAC, la medida. BAC es igual a quién? Ah, profesor. Pero alfa, ¿quién se lo pone? Ah, alfa se lo pone en este. Entonces, ¿quién se lo pone alfa acá? Ah, ¿a quién se lo pone A? Se lo pone alfa. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. Pero ¿quién es este ángulo? EDF. Y el ángulo EDF. Ahí está. Ahora, profesor, damos cuenta. Ahora vamos con C. ¿Quién se lo pone? ¿Qué ángulo se lo pone a C? Ah, se lo pone beta. ¿Quién es? La medida del ángulo BCA. La medida del ángulo BCA. ¿Quién se lo pone? ¿Quién se lo pone
AC. A se lo pone el ángulo a beta, ¿no? ¿Quién es? El ángulo, como se lo pone lo mismo, entonces estos dos ángulos son iguales. ¿Qué ángulo es? Medir el ángulo EFD. Ahí te das cuenta. ¿Qué más? ¿Qué falta? Profesor, falta el ángulo teta. ¿Quién es? ABC. ABC. Y el ángulo ABC. ¿A qué es igual a el ángulo ABC? Profesor, la medida. ¿Quién es teta? Acá, ¿quién es? D. La medida del ángulo. ¿Quién se lo pone a B? La medida del ángulo DEF. Ahí está. Entonces ya tenemos las dos caras que nos indica que esos dos triángulos, ¿cómo son? Son congruentes. Entonces, esa congruencia se va a determinar por tres casos de congruencia. ¿Cuándo hace tres casos? Por eso se presenta un caso de esta manera, ¿no? Que dice, cuando el triángulo tiene dos lados iguales y un ángulo en común, mira. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, este caso, ¿quién va a ser? Profesor, va a ser lado, ángulo, lado. Ese es el caso que se presenta ahí. Si te dice que se presenta este caso, ¿qué se va a determinar? Se va a determinar, ¿qué se determina? Que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Ahí está. Entonces ahí tenemos un tipo de congruencia. Ángulo, lado, ángulo, lado. Rayita, alfa, bolita. Rayita, alfa, bolita. Eso vamos a presenciar en los ejercicios. ¿Cuál de esos casos nos va a ayudar a resolver los problemas que tenemos? Vamos al segundo caso. En el segundo caso, ¿qué se va a presentar? Se va a presentar que esos dos triángulos tienen tres lados iguales. ¿Qué va a ser? Lado, lado, lado. Entonces, si presenta ese caso, ¿qué decimos? Que esos dos triángulos son congruentes. Si son congruentes, entonces se va a determinar de esta manera. Dice, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Ahí está. Entonces, ahí está determinado. Otro caso de congruencia, ¿no? Otro caso de congruencia. Ahí lo tenemos. Ahí está. El otro que se va a presentar al profesor se va a presentar de esta manera. Antes de pasar al tercer caso, hay que tomar en cuenta algo. ¿Qué decimos? Tomamos en cuenta algo. Si este lado se lo pone, un ejemplo, si este lado se lo pone, por ejemplo, acá le ponemos, se lo pone, como estos dos triángulos son congruentes, si a este lado se lo pone alfa, acá también va a ser alfa. Si a bolita se lo pone teta, acá también va a ser teta. ¿Por qué se cumple eso? Porque cumple un caso de congruencia. Y estos dos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, ¿qué se indica? Que tienen lados y ángulos iguales. Al mismo lado, en ambos triángulos se le va a poner el mismo ángulo. Ahora vamos al tercer caso. ¿Qué nos dice? El tercer caso nos dice que presenta dos ángulos y un lado en común. ¿Qué caso es? Profesor, es el caso de que
ángulo, alita, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Es este caso. Es este casito que está acá. Entonces ya tenemos 3 casos que nos va a ayudar a resolver los siguientes problemas. ¿Y qué nos dice? Si se cumple esta condición ángulo, lado, ángulo, decimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Es congruente. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ves? Entonces vamos a ver cuál de estos casos nos va a ayudar a resolver esos 3 ejercicios que tenemos plasmados en la pizarra. Dice, calcula X más Y. Ah, profesor, mira, ve, tenemos ángulo, lado, ángulo. Ah, tenemos ¿qué caso? El primer caso. Si te dice que cumple este caso de congruencia y tiene un ángulo, lado, ángulo, y en el otro triángulo también presenta ángulo, lado, ángulo, entonces se cumple que sus lados también son iguales de ambos triángulos. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, si a alfa se lo pone 20, acá también a alfa se lo va a poner 20, pero en lugar de 20, ¿quién está? 4x. Entonces decimos que 20 es igual a 4. Entonces decimos que este triángulo, el triángulo ABC es congruente al triángulo DF. ¿Por qué caso, profesor? Lado, ángulo, lado. Por ese caso, esos 2 triángulos son congruentes. Si son congruentes, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir esto. ¿Qué nos dice? A alfa se lo pone 20. Entonces acá 4x es igual a 20. Vas a dividir, x vale 5. X vale 5. ¿Nos piden x? Sí, nos piden x. ¿Pero qué nos falta? Nos falta ya y. Profesor, hacemos una acá para este lado y para este lado. ¿Qué nos dice? Ahora, si son congruentes, también se cumple que sus ángulos son iguales. Por ejemplo, si acá le pones 2 rayitas, acá también lo pone 2 rayitas. ¿Por qué? Si a bolita se pone 2 rayitas, acá también se pone 2 rayitas. Entonces decimos, si a 2 rayitas se lo pone y, acá también debe ser lo mismo. Pero ¿quién está? Está 10. Entonces decimos que y es igual a 10. De ahí concluimos que y más x es igual a 15. Entonces, es importante, ¿no? Ahora vamos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Si AB es igual a BD. Ahí está. ¿Qué más nos dice? ED, ¿cuánto vale? Profesor, ED vale 20. Acá nos dicen ED vale 20. AC vale 16. Y nada más. Si nos piden calcular EC, Pero profesor, ¿ese sabemos? No sabemos. Como no nos piden eso, le vas a poner X. Ahora vemos, mira, mira. Alfa, ángulo, rayita, alfa, rayita, beta. Entonces, ¿qué cumple? Ángulo, lado, ángulo. ¿Y dónde vemos eso? En el tercer caso. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Decimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo BDE. Es congruente. Esos triángulos son congruentes. ¿Por qué caso, profesor? Profesor, el caso. ¿Qué caso? Vamos a poner el caso ángulo, lado, ángulo. Lo pones acá por el tercer caso. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el caso de congruencia que cumplen esos 2 triángulos. Entonces vamos a determinar algo. Mira, entonces si cumple ese caso de congruencia, entonces a los mismos ángulos en ambos triángulos se le debe poner lo mismo. Entonces decimos, si a alfa se lo pone 20, entonces alfa también debe ponerse 20 en este triángulo ABC. Se le debe poner lo mismo. Entonces todo esto de acá también debe ser 20, pero
Nos falta BC. Entonces vamos a comprar. Profesor, si a beta se lo pone 16, acá también debe ser lo mismo. Profesor, si a beta se lo pone 16, acá también debe ser 16. ¿Por qué? Porque esos dos triángulos son congruentes. Muy bien. A mismos ángulos se lo pone mismos lados. 16. Profesor, ¿pero qué nos falta ya? Profesor, nos falta ED. ese. Ya, pero ese ¿con quién está relacionado? Con lo que se lo pone a 20, a alfa. Profesor, a alfa se lo pone ¿cuánto? 20. Entonces acá también se le debe poner, todo esto de acá se le debe poner ¿cuánto? Se le debe poner 20. Todo esto de acá es 20. Todo esto de acá es 20. Pero nos damos con la sorpresa que 20 es igual a 16 más X, porque eso también es 16 más. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, 16 más X es igual a 20, porque corresponden al mismo lado. Y ahí te das cuenta que X es igual a 4. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Pasemos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dicen que BC, este lado BC, es igual a CD. Ahí no está. ¿Qué más? No nos dan nada. Calcula BD. Te dan 4 y 3. A ver, lo que tú tienes que hacer, ¿qué haces? Completas. Los triángulos vas a completar con ángulos. Mira. Alfa, acá le pones beta. Y yo te digo, mira. Observa. Yo te digo acá. Profesor, alfa más beta, alfa más beta, alfa más beta más 90. ¿Cuánto suman los tres? 180 por ángulos interiores. Pero tú te das cuenta acá, que estos tres ángulos, ¿cuánto deben sumar? 180. Pero tú sabes que alfa, pones acá, tú sabes acá que alfa más beta más 90 es igual a 180. Es igual a 180. Es igual a 180. Tú sabes que alfa, este es igual a 180. Por ángulos interiores en este triángulo. Pero tú sabes cómo lo vas a relacionar con el otro triángulo. De esta manera, mira. Estos tres angulitos, ¿cuánto deben sumar? 180, si no. Beta más 90. Pero tú sabes que alfa más beta más 90 suman 180. ¿Quién falta acá? Profesor. Acá falta alfa. ¿Por qué? Este es ángulo llano. Y tú sabes que por ángulo llano, todo esto de acá, por ángulo llano, tú sabes que todo esto de acá, ¿a qué es igual? Profesor, es igual a 180. ¿Te das cuenta? Profesor, vamos al otro triángulo, mira. Vamos a poner el vértice más notorio. ABC, tú sabes que también es un triángulo rectángulo. 90 alfa, ¿quién falta para 180? 90 alfa, ¿quién falta? Falta B. Y ahí te das cuenta que esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Mira, beta, rayita, alfa. Beta, rayita, alfa. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. El tercer caso. Entonces, acá decimos, ¿qué decimos aparte? Profesor, el triángulo ABC es congruente al triángulo CD. ¿Por qué caso, profesor? El caso, ¿qué caso? Ala, ¿no? Ala. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. Ahí lo pones. Ahora, como son congruentes, ¿qué se dice? A mismos lados se ponen los mismos ángulos. Decimos, si alfa se lo pone 4, acá también debe ser 4. ¿Por qué? Son congruentes. Acá también es 4. Ya está.
Profesor, si a beta se lo pone a beta, se lo pone ¿cuánto? Profesor, a beta se lo pone 3, acá también debe ser lo mismo. Entonces todo esto de acá es 3. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué decimos? Mira, 3, 4, ¿te acuerdas del triángulo 57, 37? 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5. Acuérdate bien del triángulo 50. Y acá te lo voy a acordar, mira. Acá te voy a hacer acordar. Acá muy pequeñito para que te des cuenta. Te voy a hacer acordar. Para este lado. Ahí te voy a hacer acordar. Mira. Acá le ponemos su angulito recto. Acá. Y te voy a hacer acordar. Mira. 30 y 53. 36. ¿A 53 cuándo se lo pone? Se lo pone 4K. Acá 3K. Y acá 5K. Pero profesor, en este triangulito, tú sabes que es 4K. ¿K cuánto vale? Vale 1, pues. 4 por 1, 4. 3 por 1, 5 por 1. Entonces, ¿te das cuenta? 5. Ah, muy bien. Profesor, mira, pero este triángulo es 90, tiene dos lados iguales. ¿Te acuerdas del triángulo 45-45? Tiene dos catetos iguales. ¿Y su hipotenusa quién es? Ah, profesor. Mira, te vas a acordar. Te vas a acordar. Por acá también lo voy a hacer, mira. Por acá también lo voy a hacer. Por acá también lo voy a hacer. Acuérdate siempre. Ahí está, mira, ve. Ahí está. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, decimos de esta manera, mira. Ahí tenemos 45, mira. Este es K, K y este es K raíz de 2. ¿Te das cuenta? Tiene lados iguales, ¿sí o no? Triángulo rectángulo, lados iguales. Si tiene lados iguales, ¿qué se dice? Que este ángulo también, ¿cómo son? Eso es igual a 45 grados. Acuérdate bien. Lados iguales, triángulo rectángulo es un triángulo notable. 45, 45. ¿Te das cuenta? Entonces, en lugar de K, ¿quién está? Ah, profesor, en lugar de K, ¿quién está? Está así. En lugar de K, profesor, está 5. Entonces, K es igual a 5. Pero, profesor, ¿su hipotenusa quién es? Ah, profesor, su hipotenusa es K raíz de 2. Su hipotenusa es K raíz de 2. Pero tú sabes que K raíz de 2, pero K ¿cuánto vale, profesor? Acá está, mira, K vale 5. Entonces, si K vale 5, ¿qué dices? ¿Qué puedes determinar? BD es igual a K raíz de 2. Pero como K vale 5, BD ¿cuánto vale? 5 raíz de 2. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 3. Bueno, joven, espero haber colaborado con su aprendizaje. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.